Informativo Mira TV está en ti. Puntuales, dándoles la bienvenida a ustedes en una semana llena de optimismo. Iniciamos una vez más la entrevista meridiana. Hoy nos acompaña Herman Mesa, quien es analista político. Hoy vamos a conversar temas de gran interés nacional y precisamente hace poco Venezuela pues eligió quienes van a formar parte de la Asamblea Nacional a partir del 5 de enero. Muchos son los temas que podemos tratar acerca de esta elección, de esta decisión del pueblo a través del voto. 112 escaños pertenecen ahora a la llamada Mesa de la Unidad Democrática, 55 a lo que consideramos el polo patriótico, muchos de ellos o la mayoría de ellos a través del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenido, Herman, y gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, un saludo para todos los televidentes y por supuesto al equipo que te acompaña. Bien, acabamos de señalar pues que hay un tema político bien interesante en nuestro país. Una situación que ha generado expectativas que están en muchos sectores exacerbadas. ¿Cómo observas ya en líneas generales este panorama, dadas las circunstancias que está viviendo el país en un panorama para el próximo año que muchos especialistas vaticinan como que vamos a extrañar los problemas del 2015 porque el 2016 supuestamente va a ser peor? Bueno, en primer término, creo que el panorama económico realmente es bastante complicado para el país. Producto, por supuesto, de políticas económicas desacertadas. Creo que la Asamblea Nacional, de una u otra manera, tiene un papel bien fundamental e importante para, por lo menos, presentar alternativas al Ejecutivo Nacional que permitan de verdad impactar de una manera positiva y realmente que sea lo menos, llamémoslo, lo menos problemático para el ciudadano del día a día, que es el que realmente les dio esa confianza a todos ellos para poder representarnos ante este nuevo periodo, este nuevo cambio. Germán, a mí me ha llamado la atención los discursos que se han pronunciado desde la perspectiva de los diputados electos por la Mesa de la Unidad. El pueblo obviamente está esperando soluciones, que fue en todo caso lo que ellos prometieron en su proselitismo político antes de las elecciones. Pero, ¿qué crees tú que sea la prioridad que debían considerar estos diputados electos cuando a partir del 5 tengan la posibilidad de hacer cambios fundamentales en el país? Ok, mira, hay un tema que no es económico, que por supuesto ellos lo han venido planteando desde hace muchísimo tiempo, que es el tema de la ley de amnistía. Eso es una parte, bueno, que es como un compromiso político realmente para que los que están dentro de las cárceles salgan y los que están fuera del país puedan retornar. Pero realmente desde el punto de vista, vamos a hablar esa parte que yo creo que fue la donde los venezolanos dieron mayor confianza, que es esa parte económica. Yo creo que ellos allí deberían, primero que nada, revisar de una u otra manera esa ley de precios justos, revisar la ley de ilícitos cambiarios, revisar el tema de las expropiaciones, que ha sido un tema que también le ha traído muchas consecuencias graves al país, ¿verdad? Y también de una u otra manera pedir cuentas sobre muchos temas donde esas grandes empresas productoras que estaban bajo el marco del socialismo productivo, bueno, deben de ser porque no estás produciendo, o si estás produciendo, qué estás produciendo, cómo y para qué. Que esa es una manera también de impactar de manera proactiva a que los venezolanos de una u otra manera se activen desde el punto de vista de su salario, de que esa parte que está tan golpeada, bueno, pedirle esa cuenta al señor presidente, y hay leyes y dentro de las potestades que tiene esta Asamblea Nacional se las permiten. Hay que también hacer algo, mi querida amiga Daisy, a todos los televidentes, que el ganar la Asamblea Nacional no es la panacea de la solución de los problemas del país de manera inmediata. Son problemas que se deben de ir resolviendo, como quien dice, de manera puntual, pero apuraditos, ¿no? Ahora, a mí me llama la atención, por ejemplo, declaraciones del diputado Guerra, quien es economista.
Él decía hace poco en un medio de comunicación que sus prioridades van a ser la ley de amnistía, la ley para darle la propiedad a las personas que fueron adjudicadas con la misión Vivienda Venezuela y otro tema. Pero no planteaba eso que tú señalas. De hecho, dijo que no iban a tocar todavía la ley del trabajo, la ley de precios justos. Y bueno, yo pienso, ¿no? Ellos obviamente, como dice nuestro invitado, tienen que tener una prioridad, pero es prioridad darle título de propiedad a las personas que ya están viviendo en unos edificios, o es prioridad que la producción del país se restablezca y puedan tener comida para llevar a sus casas. Te pregunto, Germán. Bueno, mira, en lo que estamos conversando, por supuesto, la prioridad tiene que ser el tema de la alimentación, el que la gente pueda llevar la comida a su casa, porque el que está allá en su casa no lo van a sacar. El que está en su casa ya la tiene asignada. De una u otra manera sería formalizar un procedimiento que quedó un poco chucuto, como quien dicen en criollo, pero realmente una de las prioridades que tiene que hacerse es tocar ese tema económico, porque el tema de las expropiaciones, cuando yo te hablo en ese sentido, hablamos de los grandes centrales azucareros, ¿ok? De nosotros de ser un país, la parte que de lo que es las grandes masas de tierra, los grandes cultivos que fueron expropiados, que hoy en día no tienen nada. O sea, ¿qué vamos a hacer con eso? El caso de Agropatria, ¿qué hacemos? O sea, ahí hay leyes que fueron hechas en esa Asamblea Nacional saliente que deben de ser revisadas y que pueden de una u otra manera activar la economía sin llegar a tomar decisiones que realmente estén afectando al señor presidente. Son decisiones puntuales. Hay quienes dicen que la MUD no se esperaba tener esa mayoría tan importante donde pudiesen realmente tomar las grandes decisiones y por eso no tenían planes concretos en este sentido. ¿Qué opinas tú? Es verdad, porque no se esperaba, esa mayoría calificada no la esperábamos, incluyéndome. No se esperaba, sino se esperaban unos 85, hasta 90, e inclusive las encuestas más conservadoras daban hasta 106 diputados. Es que hay muchas interrogantes, Germán. Por ejemplo, a mí me gustaría saber qué opinas tú. Sabemos que la Asamblea Nacional y las asambleas, los consejos legislativos en líneas generales, trabajan desde la perspectiva política, desde fracciones. Ahora, la MUD, por ejemplo, que está conformada por varias organizaciones políticas, ¿cómo va a trabajar en la Asamblea Nacional? ¿Va a ser la fracción de Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Voluntad Popular, o va a ser la fracción de la MUD? Esas son preguntas que no se hacen, no sé, ¿qué te parece? Bueno, yo pienso que ellos quizás a los internos puedan tener un debate como partidos políticos, pero realmente tiene que actuar como MUD, tal cual como fue el mandato que le dio el soberano. O sea, la mesa de la unidad unida para la toma de las grandes decisiones que tienen que ellos acometer para lograr transformaciones bien importantes para el país. ¿Consideras ahora, que la unidad es debe ser su prioridad, sí, seguir esa propuesta política que esgrimieron para ser Por electos? supuesto, porque si empiezan a actuar como fracciones políticas, lamentablemente la mesa de la unidad fue simple y llanamente una ilusión. Desde la perspectiva económica, hay temas también muy puntuales, por ejemplo, la inflación. Una inflación que muchos economistas y especialistas le recriminan al Banco Central que no la publica, que debe ser ley, pues todo organismo del Estado, por norma constitucional, debe informar de sus acciones al público, más aún el Banco Central, que administra parte de los recursos y las reservas internacionales que tiene Venezuela. ¿Qué crees tú que debe pasar con respecto a este punto, que es muy álgido? Mira, súper importante eso que acabas de comentar, con respecto a eso, darle la autonomía al Banco Central de Venezuela. ¿Quién le puede dar esa autonomía? Una legislación, los diputados que legislen sobre esa materia. Igual que revisar el tema de PDVSA con esa transferencia de dólares que se hace constantemente para que verdaderamente se le dé el carácter económico que necesita el Banco Central de Venezuela y tenga la autonomía suficiente para publicar, para demostrar los números, como quien dice, cómo son nuestras reservas, hacia dónde van, y que tenga esa autonomía de decisión que pueda permitir transparencia para poder tomar inclusive muchas decisiones que van a tener que tomarse en base a esos números que ellos puedan emitir de una forma más transparente. Herman, hay un tema que está también relacionado con la economía y quizás nosotros nos hemos centrado mucho porque obviamente Herman Mesa, nuestro invitado, es administrador, aparte de ser analista político. Y es el tema
que entre otros muchos interesa muchísimo porque está tocando profundamente la calidad de vida, la estabilidad inclusive de muchos de los hogares de Venezuela, quienes en muchos casos no tienen que comer, o sea, no consiguen los productos de la cesta básica. Eso es un problema grave y estructural. Este problema económico está relacionado y vinculado directamente con lo que llamamos el control de cambio. Este es el tema que quiero tocar con nuestro invitado en la próxima parte, así que sigan allí con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos, amigas y amigos, en la entrevista meridiana, hoy conversando con el analista político Herman Mesa, y quedamos pendientes para conversar con él acerca de su opinión con respecto al control de cambio. Este aspecto, de acuerdo a lo que señalan, sería parte del culpable de ese más de 200% de supuesta inflación que está viviendo el país. Y otros temas como la falta de insumos, los insumos para producir alimentos, medicinas, etcétera, obviamente porque al estar seco de dólares el país y las personas y las industrias que tienen que hacer estas importaciones no lo pueden hacer y se acaban los recursos que hay en Venezuela para esta fabricación. En base a esto, Germán, ¿qué crees tú que debía pasar con este aspecto? Y eso me gustaría que inclusive a manera de recomendación, para que lo tengan muchos de los diputados, porque creo que el punto de los especialistas como tú es dar esas recomendaciones puntuales en este momento que estamos a tiempo antes del 5 de enero. Ok, mira, ahí hay dos aspectos, ¿no?, bien fundamentales, hay como dos preguntas en una. La primera, el tema del control cambiario. Por supuesto, actualmente existen 3 tipos de cambio en Venezuela, deben de ser unificados. Ahora bien, para desmontar un control de cambio no es algo tan sencillo para la economía venezolana, pero debe empezarse por algo. Allí es donde te mencionaba hace rato la parte de la ley de ilícitos cambiarios. Tienen que revisarse los aspectos también del Banco Central de Venezuela e ir desbordando ese andamiaje. ¿Crees que despenalizar, por ejemplo, el tema de los dólares, de la tenencia de dólares? Por supuesto, porque nosotros estamos bajo un esquema prácticamente que son contadas las partes en el mundo donde tú vas preso por tener $1000 en el bolsillo. Ya, eso no es ningún... O sea, que no sea vendido por el Estado. Claro, que no sea vendido por el Estado. E inclusive no accedes tampoco ya a ese dólar de ningún tipo. De ningún tipo se está accediendo. Está muy limitado. Entonces, por eso, y ahí es donde este montaje, creo que ahí hay personas muy bien interesantes. Creo, alguien dijo que la amiga Liliana Hernández la iban a nombrar en la comisión asesora de la Comisión de Finanzas, alguien que tiene amplia y vasta experiencia en las finanzas de Venezuela. Está el amigo Guerra, y creo que hay otros economistas bien importantes que pueden dar esa solución para nosotros poder tener ese acceso de verdad a una divisa libre. ¿Qué pasaría con el CENCOES, por ejemplo? Bueno, ahí eso tendrían que ser organismos que deberían ser eliminados. De verdad, en mi concepto, eso deberían de ser eliminados, porque a la larga lo que son RCADI, CENCOES, CIMADI, o sea, son una serie de organismos que lo que hacen es producir traba y corrupción. ¿Por qué te digo que la pregunta tiene otro fondo? Porque si bien es cierto, las empresas para poder traer productos no tienen cómo acceder libremente a esos dólares, o le exigen una serie de requisitos que muchas veces, a pesar de cumplirlos, queda la discrecionalidad del funcionario en el otorgamiento de la divisa. También no es menos cierto que nosotros también tenemos que acceder a una serie de recursos para empezar a producir el país, porque en el país semillas de calidad en muchos rubros no existe ya, se perdieron. Hay que traerla. Con el tema del pollo, que no tienen el alimento para poder engordar los pollos. Para poderlo. Aquí había empresas importantes que producían alimentos, ¿cómo las activa? Pero para empezar toda esa activación vas a tener que traer de afuera, porque aquí se creó como una economía autárquica, que nosotros aquí no se hacía nada o no se pretendía usar nada del mundo, y resulta ser que fue todo lo contrario. Ahora dependemos más del mundo, dependemos más de tecnología de fuera. Necesitamos mucho más para nosotros producir ahora, traer buenos insumos para nosotros. Primero, mantenerlo
ese consumo de alimentos que es vital para el país. Y también, a la par, tenemos que ir creando las medidas necesarias para empezar a producir lo que se dejó de producir en Venezuela. Ahora, ¿qué pasaría en todo caso con el dólar desde tu perspectiva? Por ejemplo, en una Venezuela donde asuman la Asamblea en paz y que se puedan comenzar a hacer los cambios. Mira, yo esto voy a hacer mi opinión muy particular. No puede ser que una página que no tiene, ojo, no tengo nada contra los señores de Dollar Today, es una publicación que lamentablemente nos guiamos por allí, pero sus índices económicos, ellos lo saben muy bien, ellos mismos lo han dicho, no son los reales. Para nosotros, ¿quién debería establecer un tipo de cambio legal en Venezuela? Un banco central, no una página web que que no se sabe a la larga ni siquiera quién están de ellos. Que SIMAI, Cadivi y SIMAI más bien son puntos de corrupción en muchos casos. Por supuesto, por supuesto. Esos montos que son insostenibles para el país. Para el país. Entonces, tiene que haber primero una sinceración, los economistas saben, ¿verdad? Para no estar aquí en una parte netamente técnica, sino el lenguaje más llano posible, que cuando tú ves las reservas que tiene Venezuela versus el circulante, entonces hay muchas maneras de determinar el valor real del dólar, pero que eso se tiene que hacer como de manera oficial y también crear conciencia, porque también en la medida que se desmonte un andamiaje como es el sistema cambiario, ¿verdad? Y se lleve un cambio libre, no es que tampoco nosotros, los empresarios y todo el mundo, o sea, vamos a sacar todos los muchos dólares que se puedan producir en el país o que se traigan y llevárselos otra vez al exterior. Tenemos que tener también un poquito de conciencia en eso. Herman, hay temas que son urgentes y otros que son, pues, prioridades. Unos son políticos y otros, obviamente, económicos. Obviamente el económico trae diferentes aristas. ¿Qué crees tú que va a ser la prioridad para estos 112 diputados que van a tener la mayoría y van a poder elegir el tema que se va a tratar con prioridad en esos primeros 3 meses que son vitales para el país? Bueno, mira, para mí ellos a lo mejor no lo han terminado de concretar, pero el tema económico de verdad es bien importante. Tienen que acometer ciertas leyes para poder más o menos enderezarla y ir dando los cambios y las pautas que necesita el país en cuanto al tema económico. Por supuesto, en el tema político podemos dejar la parte esa de la amnistía, la ley de amnistía, pero realmente, amiga Daisy, amigos televidentes, si aquí no se acomete la parte económica, que creo que eso fue lo que más por lo que más el pueblo confió en ellos, lamentablemente, si no se toman las medidas que se tienen que tomar, por lo menos para presentárselas al presidente de la República, él las ejecutará o no, pero ya nosotros, como quien dice, ellos tienen que hacer el mandado, tienen que hacer eso de manera tal que realmente no quede de parte de nosotros, por lo menos que no se hizo. La gente está esperando un discurso de parte de la oposición enfocado hacia la confrontación, hacia emplazar al gobierno o hacia tratar de resolver los problemas. Mira, yo pienso que la gente está más enfocada a tratar de resolver los problemas. Tenemos como sentar al presidente de la República de una u otra manera a negociar para poder acometer las medidas. Así hay cómo hacerlo. Le ha dado obviamente la oposición una gran importancia a lo que tú señalabas, la ley de amnistía, pues lo acabas de meter en tus puntos prioritarios. ¿De qué le vale esa ley de amnistía al pueblo en general? Bueno, mira, en primer término es un tema, no es nada más vamos a decirte que es un tema de justicia. Es un tema de justicia y eso también permitiría también al mismo pueblo en general ver bueno, que se están dando unos pasos bien importantes de que personas que están de una u otra manera encarceladas por presuntos delitos políticos deberían estar afuera. También aprovechándote esa parte, ahí también hay una parte de la seguridad del país que también debe acometerse eso, porque lo que pasa es que también el tema económico nos ha llevado a nosotros a tener una prioridad sobre ello porque lamentablemente nos cuesta acceder a cualquier producto, pero también el tema de la seguridad. Tú que eres municipalista, la descentralización, que es otro aspecto que a muchos de los alcaldes y gobernadores les ha tocado de manera directa. Bueno, mira, ellos deberían de sincerar esa parte definitivamente, porque hay una parte ahí en la ley de las comunas que realmente desvía cualquier cantidad de recursos a la discrecionalidad del gobierno y a la larga tú no sabes a qué consejos comunales se le asigna o no y devolverle eso
a los organismos naturales que ya tienen la experiencia y la experticia en el país, que son las gobernaciones y las alcaldías. En cuanto a la participación de la gente, ¿tú crees que en esta asamblea, en estos 112 personas que van a tener esa apertura, consideras que los que fueron electos por las regiones van a devolverse a las regiones, por lo menos a dar las gracias? Mira, aquí estamos nosotros y vamos a trabajar por ustedes. Una vez más, ¿eso se ha visto en la mesa de la unidad? No, ellos deberían, ese es un compromiso que ellos tienen allí pendiente. Y ellos tienen un compromiso bien pendiente, en lo personal no lo he visto, un discurso de verdad de agradecer no nada más a las regiones, a todos los venezolanos que le dieron a ellos ese voto, pero no como individualidad, sino como mesa de la unidad, que fue el mandato que les dio el pueblo en general. Germán, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Esperamos seguir conversando contigo para analizar estos puntos que de verdad son de gran interés para el país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por invitarme y bueno, y saludos a todos y que tengan un feliz año y una próspera Navidad. Así A pesar de todo. Y por ahora, buen provecho. Les dejamos a nombre de Lourdes Navas en la producción y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Que pasen una maravillosa tarde, deseándoles por supuesto un buen provecho y anunciándoles que Mariluz estará con ustedes para el cierre de esta emisión.